Buenas tardes, yo soy Víctor Manuel Martínez Torres, estudiante de la Ingeniería de Industrias Alimentarias, y hoy les voy a presentar el proceso del molienda del trigo para la materia de tecnología de cereales y oleaginosas. El primer paso de molienda del trigo es la expansión del grano, donde se lleva a cabo la prueba de peso. Esta prueba es una medida rústica de la densidad del grano. Es medida en términos del peso en volumen del grano equivalente a un hectolitro y además también se puede mencionar como densidad del grano. Posteriormente se pasa a medir el peso de 1000 granos, el contenido de trigo común, la calidad de gluten, esto mediante un alveógrafo, y la cantidad de pigmentos amarillos, además de la inspección de materia extraña presente en el grano. Esto con el fin de decir si la materia prima que se va a utilizar cumple con las normas que estipulan estos límites. Posteriormente pasan a los hilos de almacén. Aquí es donde se almacenan los granos de trigo, donde se debe cuidar tanto como las temperaturas, como la ventilación del aire y el control de plagas para poder conservar el trigo por un cierto tiempo. En esta etapa, el que es la limpieza, aquí el trigo llega a un elevador de cajilones, donde el trigo es separado, donde pasa una deschinadora y pasa a un separador de cilindros. Del separador de cilindros el grano pasa a un separador de semillas, donde va separando la semilla que ya sea rota o tenga algún daño, ya sea por el sol o por microorganismos. Posteriormente pasa a un molino de martillos y un separador de discos. Posteriormente pasa ya a un separador magnético, donde va quitando materia como metálica, ya sea como clavos, tornillos, alambres, etcétera. Pasa a un separador decimétrico y otra vez a un molino de martillos, y posteriormente pasará a la siguiente etapa. Iniciando la etapa de acondicionamiento, esta está dividida en 3 etapas. El acondicionamiento es un proceso mediante el cual se agrega agua al trigo. Los molineros modernos lo hacen antes de la molienda. El agua se puede adicionar por atomizado, lavado de granos o con vapor a baja presión. Las capas exteriores del grano tienden a ser quebradizas y el acondicionamiento hace que el salvado se torne correoso, lo que permite una mejor separación del endospermo. En esta etapa se utiliza el silo de reposo y la pulidora. Los 3 factores más importantes en el acondicionamiento son la cantidad de agua, el tiempo de reposo y la temperatura. En esta etapa se hidrata el trigo hasta llegar a una humedad de 16.5%. No obstante, este puede variar dependiendo la especie de cada trigo. En la segunda etapa del acondicionamiento, el grano pasa a un silo de reposo, donde se dejará reposar alrededor de 4 horas, para posteriormente pasarlo por un separador magnético, para además aplicar una limpieza a este mismo grano. Para la última etapa del acondicionamiento, el grano se almacena por una tolva de reposo durante un tiempo de 10 a 15 minutos. Si se da un tiempo más largo, penetra demasiada humedad y durante la molienda se produce una gran cantidad de finos y harina que son indeseables, además de que la sémola pierde su brillantez y toma un color más blanco. Iniciando la última etapa, es la molienda, la cual está dividida en 4 etapas. La primera es la trituración. Durante la trituración es el sistema el cual los granos de trigo son abiertos o rotos y el endospermo rascado fuera del salvado. Usualmente este proceso consta de 5 a 6 etapas o trituraciones. Las máquinas utilizadas son pares de cilindros corrugados que giran a diferentes velocidades. Estos rodillos giran más lento que los usados en un molino convencional, lo cual ha reducido la cantidad producida de finos. Normalmente se tienen velocidades de 400 a 500 revoluciones por minuto. La segunda etapa de la molienda es el escalpamiento. En este proceso consiste en separar el producto proveniente de las trituraciones en diferentes tamaños de partícula mediante una acción de cribado. Para esto a cada trituración le sigue un cerdinor. Este consiste en una serie de mallas en una caja suspendida de tal manera que se produce un movimiento de agitación rotatoria.
Aquí el grano roto se cierne a través de las mallas sucesivas de mayor finura. El material grueso del cerdinol se pasa a la siguiente trituración. Algo del material fino se envía a los purificadores para su clasificación y al final del cernidor sale la harina. Siempre se produce una cierta cantidad durante el proceso de quebrado. Las mallas más comunes que se utilizan son de nylon y de acero inoxidable. El material procedente de los cernidores consiste de partículas de tamaño de más o menos uniformes, pero es una mezcla de salvado y endospermo. Para separar el salvado que afecta la calidad de la semolina se utilizan los purificadores o sensores. El purificador es un aparato que combina los procesos de cernido y aspiración. El material alimentado cae sobre una malla con movimiento de vaivén, a través de la cual pasa al aire que succiona las partículas livianas de salvado, y el cernidor clasifica las partículas por tamaño. La última etapa de la molienda es la compresión. La extracción de semolina en las etapas anteriores es de aproximadamente 60%. Para hacer más redituable el proceso de molienda, los materiales más finos que no clasifican como semolina se transforma a harina. Para esto se recurre al sistema de compresión o reducción. En esta diferencia del proceso de trituración se utilizan rodillos lisos y el sistema de reducción también consta de varias etapas y cada rodillo sucesivamente se ajusta de manera que produzca un aumento en la finura de la molienda. Los materiales del sistema de reducción se hacen pasar por una malla, la cual estará cerniendo la materia prima hasta obtener la harina. Y por último, tras realizar todos estos procesos que anteriormente se presentaron, se obtiene el producto final, el cual es la harina de trigo o el salvado de trigo, las cuales posteriormente serán envasadas y almacenadas para su posterior comercio. Dicho todo lo anterior está sustentado bajo investigaciones las cuales se presentan en las bibliografías. Muchas gracias por su atención.